Buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura, utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Carlos Graterol y junto con Mariana López Santibáñez, quien está aquí conmigo y acompañándome también, dirijo este espacio y hoy, siguiendo con nuestro segundo capítulo de Arquitectura para Todos, hablaremos sobre un tema más profundo de lo que parece y es sobre cómo influye la arquitectura en nuestro bienestar. Es un hecho que los edificios tienen un impacto directo en el bienestar, en el estado de ánimo, en el ritmo de vida y la forma de vivir de nuestra sociedad. Tanto así que pareciera que la mayoría de las personas están conscientes de esta influencia sin haber estudiado nada relacionado al medio construido. Sin embargo, saber esto no es lo mismo que saber el cómo o el por qué la mayoría del tiempo. Y es que es impresionante la cantidad de espacios que cambian nuestro humor, pero que simplemente nunca nos cuestionamos el por qué. Al mismo tiempo, me parece impresionante cómo es un tema tan vital, pero es algo que no necesariamente los mismos arquitectos toman en cuenta todo el tiempo al momento de diseñar un espacio. Desde la escala más pequeña del interior de una casa hasta la más grande del nivel de desarrollo de una ciudad, pues intuitivamente podemos definir cómo se viviría mejor un espacio, podemos pensar en los colores, la escala, los muebles, la decoración, la vegetación, pensar en la acústica, la luz, etcétera, diferentes elementos. Pero la realidad es que también existen ciencias y áreas de estudio que se han dedicado a estudiar esto detalladamente de manera que pues estos aspectos sean trasladados al bienestar de la gente y que así podamos pues, diseñar espacios pensados en los usuarios desde un criterio más objetivo, utilizando herramientas que puedan conducir a nuestro bienestar y que así se pueda llegar a crear una experiencia más exitosa, tanto funcional como estéticamente, y al mismo tiempo pues bien conectada con el entorno urbano de nuestras ciudades. Al final del día, pues la arquitectura existe en parte para vivirla y presenciarla de tal manera que nos queden recuerdos en un futuro para tomar en cuenta y contar, por positivos o negativos que sean. Pero entonces me pregunto, ¿cómo influye exactamente la arquitectura en nuestro bienestar? ¿Qué sentidos se involucran en el proceso? ¿Cuál es la relevancia de este tipo de temas para las personas que son arquitectas y también las no arquitectas? Pero bueno, pues para responder estas preguntas y mucho más, hoy en Habitáculo tenemos a Adela Sonana con nosotros. ¿Cómo estás, Adela? Hola, Carlos. Hola, Mariana. Gracias. Muy feliz y agradecida de que me inviten y también contenta de poder hablar un poquito más de estos temas que, como tú dices, de repente los sabemos de forma intuitiva, pero falta mucho más conciencia y mucho más plática al respecto. Entonces, muy contenta. Gracias. A ti, gracias, Adela. Bueno, entonces les vamos a leer un poco la semblanza de Adela. Después de graduarse de arquitectura y especializarse en interiorismo en la Universidad de Anáhuac, Adela Sonana trabajó en algunos proyectos de interiorismo de manera independiente y fue esta experiencia de cercanía con los clientes lo que la llevó a querer aprender más sobre el impacto que puede tener el diseño en el bienestar de los usuarios. Así que después de hacer el diplomado de imagen ambiental en la Universidad de Imagen Pública, siguió el camino de la psicología ambiental. Posteriormente, completó la maestría en liderazgo positivo y con todas esas herramientas creó un modelo que toma en cuenta la arquitectura, la psicología positiva y la psicología ambiental para que cada espacio sea diseñado con propósitos de bienestar en el usuario. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, Adela, y pues bienvenida a este espacio para platicar. Gracias por la intro. Bueno, pues para iniciar esta conversación nos gustaría preguntar directamente, a grandes rasgos, ¿cómo podrías decirnos que influye la arquitectura en nuestro bienestar? Pues es algo que creo que todos nos hemos dado cuenta. De repente tenemos esta falta de conciencia que es un poco universal, no solo en cuanto a los espacios, ¿no? De repente nos hace falta más conciencia en cómo nos sentimos en varios aspectos de la vida y creo que el espacial y en cuanto al diseño no es una excepción. Creo que si de verdad ponemos atención y de repente de verdad estamos presentes en el momento, podemos darnos cuenta si estamos cómodos o no en un espacio.
si ahorita yo invito a ustedes dos o a los que nos están escuchando y les digo, recuerden un espacio donde no están cómodos, donde no estuvieron cómodos, donde de verdad te querías ir rápido, donde no podías trabajar, seguro que se les viene algo. Y al revés, oigan, a ver, recuerden un espacio donde dicen, yo de aquí no me voy, aquí estoy contento, aquí me siento más creativo, aquí me siento como mi mejor yo, aquí quiero estar, ¿no? Cada quien tendrá el suyo, cada quien también depende lo que esté buscando, ¿no? O sea, el objetivo que tenga en el momento, porque no es lo mismo el espacio para trabajar, para vivir, para socializar, etcétera. Pero si hacemos un poquito de conciencia, todos sabemos que hay espacios que nos hacen sentir mejor y espacios que no, que al revés, ¿no? Y la ciencia, que es un área de la psicología que se llama psicología ambiental, se ha dado a la tarea de estudiar un poquito más a fondo cómo es que el ambiente y los espacios impactan en nosotros como individuos y como sociedad, incluso como cultura, ¿no? Entonces, es una ciencia igual me parece que poco escuchada y también le falta como todo, ¿no? Más, y hay que seguir ahí al tanto, a ver qué va saliendo y los resultados. Pero bueno, entre más estudios se hacen, más nos damos cuenta de que realmente tiene un impacto enorme. Pues ya hablaremos más de esto, pero todos los elementos arquitectónicos que podamos usar impactan, depende el objetivo, ¿no? O sea, no hay un manual de este es el espacio ideal para sentirse bien, ¿no? Más bien es qué espacio quiero hacer, qué espacio quiero hacer dependiendo el objetivo del usuario y el objetivo de bienestar, para entonces ver qué color, qué altura, qué iluminación, qué ventilación, qué materiales, etcétera, voy a usar para lograrlo, ¿no? Okay. Oye, y me parece súper interesante esto que decías de la psicología ambiental. Supongo que has conectado muchísimo esto, ¿no? Con la parte de arquitectura. Como que me gustaría que nos comentaras un poco más sobre esta rama, o sea, de dónde nace, si sabes algo como más de ella, y también un poco saber cómo llegaste a conectar pues la arquitectura con esta parte de la psicología y la psicología ambiental en tu caso. O sea, cómo hiciste esta conexión y de qué trata un poco más. Bueno, en mi caso, mi proceso para llegar acá fue, como tú dijiste, Mariana, en la intro, fue estudiar arquitectura, luego un poquito de imagen ambiental, un diplomado. Ahí empecé a ver cómo la importancia de la percepción y cómo la podemos cambiar tan radicalmente con nuestros diseños. Y me sentí como muy responsable de hacer las cosas, de intentar hacer las cosas bien, ¿no? O sea, nosotros como arquitectos, diseñadores, tenemos la responsabilidad de llevar al usuario el mejor diseño que podamos para su bienestar. Para eso, ahora sí que yo creo que esa es nuestra meta, nuestra labor como arquitectos. Entonces, esto me despertó un poquito y después hice la maestría en psicología positiva. Y bueno, vimos mucho de cómo, o sea, de lo que se necesita para estar, bueno, se llamaba liderazgo ambiental. Ay, ya se me como trapeó todo, jóvenes, perdónenme. Es que el proceso no fue tan corto, o sea, el proceso fue como, fui llegando a 100 partes. Okay. Entonces, acabé de imagen ambiental. Me pregunté por qué en arquitectura no nos habían enseñado más de esta parte de percepción, de psicología ambiental, de responsabilidad incluso como arquitectos. Después hice la maestría en liderazgo positivo, que veíamos psicología positiva, que se encarga de estudiar el estado óptimo del ser humano, el florecimiento y lo que nos hace bien, ¿no? Y las emociones positivas, etcétera. Entonces, de nuevo, acabando la maestría, vimos todo esto y nunca se habló de los espacios y del impacto que tienen en nuestro bienestar, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo dije, ahí yo me voy a dar a la tarea de hacer eso.
las dos áreas. Quiero todavía intentar tener un impacto en tanto en la arquitectura como en la psicología, que al final hay gente que me dice, ay, pero ¿cómo estudiaste luego psicología? Algo tan diferente que arquitectura. No es así, Para ¿no? nada. Está completamente conectado y creo que así lo deberíamos de ver. Entonces, pues así fue mi proceso. Ujú. Y pues cómo lo conecté, entonces yo dije, a ver, yo ya tengo las herramientas o los pilares que sé que hace que tengamos más bienestar, ¿no? Como personas. Y ya tengo los elementos de arquitectura, los que ya platicamos, ¿no? Luz artificial y natural, ventilación, materiales, colores, alturas, mobiliario, etcétera. Y ahora, y creo que lo dijiste tú, Carlos, dices, bueno, ya tengo eso, ya lo quiero hacer mejor, pero el cómo. ¿Y cómo? El cómo, ¿no? Entonces ahí es cuando me acuerdo que vimos de la psicología ambiental, porque la vimos en el diplomado, me empiezo yo pues, ahí a leer, y creo que ese es la psicología ambiental, creo que es lo que acabó de conectar como los dos puntos de arquitectura y psicología positiva para darnos el cómo del objetivo de bienestar que tengamos con más bien para cada espacio. Ok. Ahorita que dijiste eso sobre que te preguntaban por qué estudiaste psicología y después de arquitectura siendo tan diferentes, digamos, estaba pensando... Sí, aparte yo era la única perdida ahí, ¿no? La única arquitecta perdida, llena de psicólogos que no, sí que pues sabían para mí tampoco es escribir tan diferente. bien y todo. Sí pasa, sí pasa. Sí, como que la mayoría de las personas al pensar en psicología, yo creo que toman en cuenta como el espacio interior, ¿no? O sea, lo que hay adentro de tu mente, tus emociones, cómo está la persona hacia adentro. Pero ahorita estamos hablando más de cómo influye el espacio exterior en nuestro interior, ¿no? ¿Cómo dirías que es como, no sé si se puede medir pues con un porcentaje o algo, como qué tanto lo exterior de verdad sí influye en nuestro interior? ¿Y por qué crees que en la arquitectura eso no, pues como dices, casi nunca lo toman en cuenta? O sea, no es tan hablado. Ay, no tengo una respuesta en el por qué no hay más de eso en nuestra educación como arquitectos e incluso en la educación de los psicólogos. No sé por qué, pero realmente se me hace que debería de ir cambiando y creo que sí está cambiando un poco. Sí. Por ejemplo, ustedes que fueron mis alumnos, yo veía un interés enorme y veía que querían muchísimo esta información y bueno, yo voy a seguir y ustedes lo están haciendo y yo voy a seguir haciendo mi lucha para que se siga pues hablando un poco más de esto y genere más conciencia, ¿no? Porque como decía, creo que nosotros podemos tener ese impacto. Y pues podemos tener un impacto positivo como podemos tener un impacto terrible, ¿no? Se ha visto colonias, diseños enteros que se han tenido que despoblar porque la gente acaba deprimida, porque es dañino, como tú dices, para el interior. Se han hecho estudios enormes, ¿no? de este tipo de situaciones. Entonces, pues cada vez nos estamos dando más cuenta de esto. Creo que en los programas se está empezando a implementar cada vez un poquito más. Si de veras te metes a buscar, vamos a ver que hay libros, que hay cada vez más artículos, que hay cada vez más estudios, pero también depende un poco de nosotros hacer esa indagación. Y sobre el porcentaje que influye, pues obviamente es difícil de decir. No creo ni que se pueda hacer, porque en la psicología ustedes saben que no puedes medir ahora sí que tu interior de forma cuantitativa, es más de forma cualitativa, no tangible. Por eso cuando miden el nivel de bienestar dicen nivel de bienestar subjetivo, ¿no? Porque es
es desde mí, Claro. pues yo te estoy diciendo cómo me siento yo, ¿sabes? No hay así como no sé, un barómetro que mida bienestar, felicidad, impacto ambiental en las personas, pero pues creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es grande el impacto. Puede ser que nos hable mucho, puede ser que tengamos poca conciencia, pero estoy segura que ustedes, los que nos están escuchando, ahora que lo estamos platicando un poco más, dicen, claro, claro que tiene un impacto enorme, ¿no? Y a lo mejor yo, bueno, aprovecho para hacer esta invitación de conciencia de cómo es mi espacio, dónde estoy viviendo, dónde estoy, cómo estoy trabajando, qué cambios chiquitos, a lo mejor no todo depende de mí, pero qué puedo hacer, puedo ir probando, qué quito, qué pongo, qué muevo para estar un poquito mejor, ¿no? Sí. Okay. Oye, y ahorita que estabas mencionando esto, como de ejemplos que han hecho, justamente te quería preguntar, o sea, si tenías como ejemplos, justamente algún ejemplo como positivo, puede ser capaz, no sé, que conozcas o que tú vivas, no importa si no lo conocemos, que Uh-huh. de arquitectura como que influye positivamente justamente por ciertas características y algún ejemplo como negativo. No sé si tengas como alguno, o si me voy a entender. Pues así de primera, algo que se ha demostrado en muchísimos estudios y de repente hay estudios que se contraponen, ¿no? Como pelean y se siguen investigando, pero hay algo que ha salido como siempre de esta manera y es el contacto con la naturaleza. Se ha mostrado en estos estudios que entre más cerca de la naturaleza, más bienestar existe. Se ha demostrado que incluso en ciudades, si estás más en el parque, más en contacto con el exterior, tienes más bienestar. Que incluso en oficinas, donde todo es cerrado, donde incluyen vegetación natural o de repente hay muros verdes o de repente hay, pues, aunque no se pueda, algo enorme, ¿no? Eh, se mejora el bienestar, pero además no solo eso, se han dado cuenta, hablando, por ejemplo, de oficinas, que el desempeño de los trabajadores es mejor, ¿no? Sí. Y por eso también hay muchísimas empresas que ahora sí están interesadas en el bienestar y en la arquitectura y en la psicología ambiental, porque ya se dieron cuenta que el hecho de que sus trabajadores estén bien, de que sus empleados estén bien, es productivo, ¿no? Claro. Genera ahora sí que más economía. Entonces, por ahí también se han hecho más estudios y se han dado cuenta de esto, ¿no? Este es un ejemplo que es muy, ahora sí que muy tangible, porque creo que también nos ha pasado a todos. Yo ahorita tengo la oportunidad de estar un ratito aquí en el bosque y te cambia totalmente. O sea, ahí es como, me preguntabas tú, Carlos, un ejemplo personal. Yo soy otra aquí en la naturaleza. O sea, otra. No sé si les pase a todos. En lo personal, busco tener ese contacto con la naturaleza. Ahora, lo mismo, tú haz conciencia, ¿no? Si tú ves que algo te hace bien, sea en lo ambiental o sea en tu propio bienestar, esta persona, este ambiente, esta actividad, pues igual una invitación a que hagas conciencia de qué te hace bien y vayas y lo busques, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué más? Por ejemplo, ahorita que dijiste, se me ocurrió un edificio, ay, a ver si me acuerdo el nombre. Bueno, se hizo un concurso en Japón de varios arquitectos porque veían un problema social. El problema era que Okay. la gente estaba un poco ensimismada y tenía muy poco contacto social. Okay. Y se habían dado cuenta que su bienestar subjetivo había bajado, no sé, en los últimos años. Entonces invitaron a varios arquitectos a hacer diseños de edificios públicos y semipúblicos, donde pudieran, de alguna manera, con el diseño arquitectónico, resolver de alguna manera este problema, ¿no? Entonces, esto fue una exposición que vi. Ajá. Entonces yo veía los proyectos, veía las maquetas, lo que buscaban. Aquí era como levantar el edificio de alguna manera y buscar que, digamos, la parte pública de la calle se vuelva semipública como en la parte de abajo de los edificios
y se buscaba que ahí se socialice un poquito más, ¿no? Porque esta sociedad japonesa estaba, te digo, muy ensimismada y parece que se mejoró de cierta manera. Por ejemplo, se dieron cuenta en un hospital en Estados Unidos que el ala, o sea, había 2 edificios, digamos, 2 alas del hospital. El ala que le daba el sol directamente y tenían más iluminación natural, se dieron cuenta que los pacientes se curaban más rápido, o sea, que salían más rápido del hospital, tomaban menos medicinas y mostraban menos dolor. Wow. Entonces, eso, la ventilación, eso está increíble. Entonces, son cosas que dices, pues ya voy a orientar el edificio bien, ¿no? Porque si en el hospital sirvió así, en mi casa va a servir así, y entonces a lo mejor en el trabajo va a servir así. Y al revés, pues también están los casos de hacinamiento, ¿no? En un hacinamiento, para los que no sepan esta palabra, es cuando hay una extrema densidad de los usuarios. De repente hay oficinas donde trabaja gente súper pegadita, donde hay muy poca o nada de ventilación natural. Hay que decir que las normas hay que decir que las normas de construcción ahora han ido cambiando también, hasta para dignificar estos espacios, porque tú dices, de repente ya esos espacios ya dejan hasta de ser dignos, ¿no? Entonces, y qué creatividad, exacto. Ahora sí, mira. Entonces de repente dices, pues qué tipo de creatividad o qué ganas voy a tener de ir a trabajar hoy si tengo que estar amontonada, sin luz natural, sin ventilación, ¿no? Se vuelve ya, y así todos los días, se vuelve dañino para la salud mental y también en los resultados, hablando ya de empresa, ¿no? Otra vez. Pues, ¿qué más? Sí, ahorita son los ejemplos. Si se me ocurren más, les voy diciendo. Sí, perfecto. Y pensando en llevar esto a la práctica, como nos decía, bueno, has mencionado durante algunas respuestas que trabajas buscando objetivos al diseñar los espacios, ¿no? ¿Qué tan importante crees que es tener una intención a la hora de diseñar cualquier espacio y cómo se puede llevar esto a cabo, ¿no? O sea, ¿cómo es esa forma de diseñar poniendo un objetivo de bienestar y qué características se tienen que tomar en cuenta o cómo funciona esto llevado a la práctica, digamos? Mira, no creo que yo tenga la respuesta definitiva, pero te puedo compartir cómo yo he encontrado que puede funcionar bien. Sí, claro. Bueno, primero preguntaste qué tan importante es ponerle una intención al diseño. Bueno, creo que ahí sí le puedo poner un porcentaje y es 1000%. O sea, claro que sí, tienes que pensar para qué, por qué, para quién estoy haciendo el espacio y preguntarte qué objetivo de bienestar le voy a dar al usuario, qué bien le voy a hacer, qué problema voy a resolver. No es nada más el diseño por el diseño, ¿no? No nada más es pues que se vea lindo de forma intuitiva y aquí anoto que la intuición también es importante, pero va más allá, ¿no? Poner una intención, como tú dices, es crucial en toda la vida, yo creo, pero hablando del diseño específicamente. Y mira, los pasos que yo hago, que ya encontré como sistemita y me ha funcionado bien con los clientes, es, bueno, primero hacer una indagación profunda de lo que es el cliente. Como yo hago residencial, normalmente es cliente y familia, o cliente y su estilo de vida, si vive solo o sola. Entonces es una indagación profunda de esta persona, quién es, cómo vive, recibe o no gente, trabaja en casa o no. Ya sé que en COVID todos trabajamos en casa. Pero ¿qué tanto trabaja en casa o no? ¿Tiene hijos? ¿Cómo son? Etcétera, 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 ¿no? Una indagación profunda del usuario. Después, una indagación de si es que no solo quiero decir un usuario, pero si los usuarios de este lugar tienen algún problema que quieran resolver o
tú les preguntas, bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué quieres en tu comedor? No, bueno, yo quiero que platiquemos, yo quiero que podamos echar una buena sobremesa, yo quiero que sea algo como más rápido, donde mis hijos vengan rápido, coman y nos podamos ir. O sea, te tienen que decir, ¿no? Como yo decía, yo creo que no hay recetas. Un día, bueno, ahí cuando estaba en medio de la maestría, según yo iba a hacer un manual como de, ¿quieres A? Es esto. ¿Quieres B? Es esto. No sé si alguien ya lo logró, yo no. Yo no, porque ya luego me di cuenta que esta indagación del cliente es lo que te lleva al resultado. Sí. Y no hay como una recetita así, en mi experiencia, ¿no? No sé si después cambie yo de... si me informe más o salga algo nuevo, ¿no? Pero bueno, entonces una indagación profunda del usuario o usuarios, entender si hay un problema que resolver, entender qué objetivo de bienestar quieren ellos y obviamente nosotros aquí como arquitectos, diseñadores les tenemos que dar un poquito de guía, ¿no? Sí. O sea, tenemos que ser excelentes escuchadores. Okay. Como excelente escuchador, tienes que ser también excelente preguntador, ¿no? Sí. Preguntar, tener toda la información antes de empezar el diseño. Ya que tenemos esa información y ya sabemos qué objetivo le queremos dar al espacio, porque necesitamos saber sus necesidades prácticas y también su necesidad emocional. Okay. Entonces ahora sí me voy a investigar qué estudios de psicología ambiental hay para este objetivo, ¿no? Entonces yo veo que, pues, no sé, estoy diseñando una escuela y me dicen que la verdad sienten que no hay mucha concentración, no sé, que sienten que les gustaría que se concentraran más o les gustaría que en el salón de arte pues sean más creativos y en el salón de matemáticas sean más objetivos. Entonces te vas a ver estos estudios y te das cuenta que con alturas más bajas hubo en las personas que hicieron el estudio, había más concentración y más como concentración en los detalles. Y si el plafón era más alto, había menos concentración en los detalles, pero había más imaginación, más creatividad, ¿no? Por decir un resultado de algún estudio. Y así con cada cosa, ¿no? Entonces igual me voy al estudio del color y me voy así, depende el objetivo de bienestar. Y entonces ya tenemos los resultados de psicología ambiental y entonces ahora sí tomo los elementos que tengo como arquitecto, o tú si no eres arquitecto, también lo puedes hacer con un poquito de, pues a lo mejor de investigación y con un poco de conciencia también, de ver cómo tú te sientes en un espacio. A lo mejor puedes decir, ay, este espacio, ¿por qué me siento bien? Este espacio, ¿por qué me siento mal? ¿Qué incluyo entonces en mi vida? Y lo pruebo, ¿no? No pasa nada. Pruebo esto, pruebo el otro y veo que me va bien. Y entonces ya tomamos los elementos arquitectónicos, ¿no? Ya tomamos, ahora sí, la luz, la altura, los materiales, la temperatura, los olores, el mobiliario, etcétera, ¿no? Oye, ¿y en este estudio involucras los sentidos? O sea, de alguna forma, o sea, como el tacto, el gusto, o simplemente los dejas como al aire, o hay como alguna, o sea, en este estudio que haces para luego involucrarlo, o no. O sea, los sentidos del ser humano. Olfato, oído. Justo. Más que lo visual, digamos, aparte de lo visual. Sí, claro. Sí, claro. O sea, por ejemplo, de repente hay cosas como la temperatura, que no es visual. Okay. ¿No? Buscas una temperatura más o menos ideal, tienes que ver en dónde estás. Entonces depende de, ¿no? Si estás construyendo en Acapulco o si estás construyendo en la nieve, o sea. Claro. Entonces, ahí, si tienes la oportunidad de orientarlo, pues es lo ideal, ¿no? Si nada más estás haciendo interiores, pues entonces escoges materiales. No es lo mismo poner
no sé, el acero es más frío, el mármol es más frío, la madera es un poco más cálida. Entonces vas pensando también en los materiales, por ejemplo, pueden cambiar la temperatura del espacio y también el tacto, ¿no? O sea, si te despiertas en un lugar frío con mármol en tu cama, o sea, en tu recámara, pues entonces tú sabes que vas a estar pisando el frío, ¿no? Entonces, bueno, podría ser, pero entonces pienso que voy a poner o calefacción o voy a poner entonces un tapete o entonces si voy a poner calefacción voy a poner celdas solares para cuidar el ambiente. O sea, ya es ya se está tan consciente también de nosotros de decir, es un todo, o sea, ¿sabes? No Sí. solo es como echar materiales, echar No, muebles, loco. ¿no? Es de veras pensarle, ¿dónde estoy diseñando? ¿Para qué? ¿Qué quiero? No es lo mismo el material de la cocina que el material de la sala, no es lo mismo, eh, no sé, si es un lugar caliente, intentas poner ventilación cruzada para que no se prenda tanto el aire acondicionado y, ¿no? Y lo mismo, porque la psicología ambiental, pues obviamente también busca, tiene también un enfoque ecológico, donde pues obviamente sabemos que entre más dañemos nuestro planeta, pues menos, ahora sí que menos bien estamos nosotros. Entonces, otra vez con eso. Pues eso, espero que haya contestado. Sí, sí, pues sí, hay que tomarlo en cuenta, como dices, ¿no? Como un organismo completo a lo que vayas a diseñar. Y me gustaría hacer un poco, bueno, no sé si la distinción, pero hablar un poquito de cómo se aborda esto desde la arquitectura en general y no solo, digamos, con el diseño de interiores, porque pienso en todas estas herramientas que dices, ¿no? Los materiales, el mobiliario, tal vez telas o ese tipo de cosas, que normalmente se abordan desde el diseño de interiores, que es pues un poco, digamos, vestir un lugar, ¿no? O sea, hacerlo, darle características pues que no son tan básicas como un muro, o no sé, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero cómo se puede abordar esto desde cero, o sea, desde el inicio de cómo, de la arquitectura bruta, digamos, ¿no? O sea, y qué tan importante sería verlo desde el principio, o si es lo mismo si lo tomas ya en un lugar ya hecho tal vez y tú haces el diseño de interiores, o si sí puedes lograr resultados mucho mejores al tomarlo en cuenta desde cero. No, pues yo creo que sí, claro. Si haces una planeación desde el principio, como todo, vas a obtener mejores resultados, ¿no? O sea, hay cosas que puedes ahora sí que abordar desde el diseño de interiores, digamos, si ya te contratan después. Pero si es un diseño pensado con este mindset desde el principio, entonces va a ser un diseño que está bien orientado, va a ser un diseño que está pensado para lo que es, o sea, si es un hospital, está pensado para, o sea, ¿no? O sea, exactamente Sí. para lo que es desde el principio. Sí, porque quizás los estudios encontrarías características muy específicas, ¿no? Como lo que dices, el rojo puede hacer tal cosa, ¿no? Pero en configuración de los espacios, así, ¿cómo combinas este tipo de conclusiones técnicas de los estudios con, pues ya digamos, la creatividad del diseño arquitectónico normal? Sí, claro. O sea, de repente obviamente tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Claro. Eh, de repente ya te entregan un espacio que es lo que es y tú tienes, además tenemos la limitación de un presupuesto y tenemos que trabajar con lo que hay y también aquí entra la creatividad de qué es lo mejor que puedo hacer con esto que me dieron, ¿no? O sea, no se vale decir como, oye, ya, yo no lo diseñé desde el principio, no está bien orientado y además tengo un presupuesto limitadón. O sea, ok, me hubiera gustado orientarlo diferente, me hubiera gustado que a lo mejor el material de la fachada sea algo que de alguna manera tenga una ventilación, así y así, pero no es así. Con esto que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿No? O sea, sí, tomar en cuenta que siempre hay algo que se puede hacer un poco mejor y nosotros como diseñadores y tú como usuario, ¿no? Oye, Yo y creo, no sé justamente ustedes qué opinan.
Sí. Sí, pues sí. No, justamente lo último que como que te quería preguntar, como antes de ir cerrando, era, ¿qué tan importante crees que justamente el usuario, que no es arquitecto, o las personas que pues justamente capaz nos están escuchando gente que no es arquitecta y pues, o sea, qué tan importante es que se involucran en este proceso, ¿no? O por ejemplo, en espacios ya hechos, ¿cómo crees que pues, el mismo usuario se puede involucrar para cambiarlo? No sé si me explico. Sí, o sea, ¿cómo tú que nos estás escuchando, que no eres arquitecto, puedes vivir un poco mejor con tu ambiente? Esa es Claro, la pregunta. sí. Pues regreso a esta palabra que creo que es mi favorita en la vida, que se llama conciencia. Okay. Ten conciencia, ¿estás contento donde estás? ¿Estás trabajando y obvias si te sientes asfixiado? Cambia tu mesa a una ventana y ve qué pasa. Te digo, o sea, prueba. Es importante, claro, es importantísimo. Es importantísimo. Quiero que sepas tú, usuario, que tienes el poder de estar mejor, estar mejor espacialmente y psicológicamente siempre, ¿no? Y mentalmente. Y ahorita estamos abordando el tema de diseño, ¿no? Entonces, puedes empezar por ahí. Y también se me hace hasta un tema como de amor propio. Voy a buscar qué me hace bien y voy a ir por él, ¿no? Y eso no significa algo enorme. No, ¿qué me hace bien? Estar más cerca de la ventana, me hace bien trabajar en mi cuarto, me hace bien, o sea, ahorita estoy como un poquito tocando el tema del COVID porque todos nos tuvimos medio que adaptar de un día al otro a decir, ay, ¿dónde trabajo? Yo no tengo un área de trabajo, ¿no? Pero pues nos toca irle ahí probando y tener, es que siento que de repente vivimos tan automatizados que te sientes mal, pero ni te das cuenta que te sientes mal, nada más estás agotado al final del día. Estás estresado, ya no sabes que estás estresado, hasta que llegó tu esposa y le gritaste horrible. A ver, date cuenta, ¿no? Date cuenta que tú tienes una responsabilidad aquí y que es un acto de amor propio tener conciencia de lo que te hace bien y como pues integrarlo, ¿no? Y te digo, no pasa nada si haces este experimento. Sí, claro, como que al final del día, como que creo que todos tenemos como las respuestas intuitivas, que al final del día como que sí, o sea, es más obvio de lo que parece, pues, o sea, no hay que como que capaz indagarle tanto, seas arquitecto o no, no. Exacto, Sí, pero hay que quitar el modo automático nada más. claro. Y también tomar en cuenta que pues los arquitectos y los usuarios debemos de ser un equipo, ¿no? O sea, como dices, de trabajar en conjunto y que el usuario siempre tenga presente que va a ser su espacio y que puede decidir y que puede hablar sobre las cosas que lo hacen sentir bien, y pues el arquitecto debe ser una guía y un conjunto, ¿no? Para poder diseñar espacios que funcionen. Exacto. Siento que de repente, como arquitectos, de repente nos quiere ganar el ego, ¿no? Y Sí. no, pues así es, y que quede aquí la casa de revista, y no, ¿no? Y sí, y no está peleado que quede algo muy, muy lindo, con algo funcional y con algo sano. Pero como tú dices, ¿no? O sea, estamos trabajando para alguien y estamos trabajando para aportarle a alguien. Para mí este pensamiento ha sido como un cambio súper importante en mi práctica, porque entonces yo sé que no estoy nada más como haciendo las cosas al aire, estoy intentando ayudar y así tener un impacto social, y eso de verdad me ha cambiado porque antes no lo veía yo así. O sea, ya mi manera de trabajar es como, no sé cómo decirlo, más emocionante, ¿no? Es como, tiene significado. Claro, qué bueno. Sí, no, y me encanta lo que dices y bueno, o sea, nos encantaría seguir platicando un montón de esto, pero bueno, yo creo Cuando quieran, sí, cuando quieran, Gracias. vamos otra vez. sí, pero bueno, para cerrar nada más,
pues, o sea, para cerrar los capítulos, lo que normalmente hacemos es hacer como una sección final, que sería esta tercera parte, que es una sección basada en preguntas al aire, ¿no? Así le hemos llamado, preguntas al aire, porque creemos que pues una verdadera reflexión pues trae más preguntas que respuestas. Entonces, o sea, en vez de que nos dices una reflexión final, en vez de que, o sea, nos dices como palabras, más bien nos gustaría que nos dijeras preguntas con las que te quedes o con las que reflexionas al respecto de este tema o de temas relacionados. Que bueno, que el que nos está escuchando se pueda quedar también para pensarlas luego, ¿no? Ok. Pues me quedo con esto último de qué puedo hacer yo en mi día a día, vamos a decir que no como arquitecta, sino qué puedo hacer yo incluso en mis propios espacios para sentirme mejor y hacer más conciencia. ¿Cómo puedo impactar más positivamente en la vida de mis clientes y de mi familia a través de los espacios? ¿Cómo puedo tener más impacto en la educación, lo que les decía, en la arquitectura, en la psicología, que estos temas que hayan permeado, que permeen mucho más, que se hable más de ello? ¿Cómo puedo tener más conciencia yo? ¿Cómo puedo ayudar a que la gente tenga más conciencia? No sé, ahora ustedes díganme cada quien una, nenes. Una pregunta de reflexión. A ver, Carlos. No, pues yo creo que creo que más o menos lo mencionaste, pero sí me quedo con esto de que yo como arquitecto, estudiante de arquitectura, ¿cómo puedo hacer para involucrarme más en el proceso, ¿no? Y cómo involucrarme más en el usuario y pensar más en cómo se puede vivir, ¿no? Y cómo afecta a cada cosa, ¿no? Cada sentido, cada color, cada mueble, ¿no? O sea, pensar en los detalles, ¿no? Porque esos detalles al final del día, como tú decías, de la luz o de cómo entra o de cómo está cerca de la ventana, ¿no? Como que eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Entonces, pues me quedo con eso, ¿no? Cómo ser más humano en la arquitectura. Casi me robas. Iba a decir, y que es un poco una de nuestras intenciones aquí en Habitáculo, yo me quedaría con cómo podemos aportar nuestro granito de arena para poco a poco humanizar el espacio en el que vivimos, humanizar el espacio ciudad, casa, o sea, desde pequeña escala hasta enorme, ¿no? Poco a poco hacer esta disciplina de la arquitectura mucho más humana y cercana a la persona. Ay, me encanta. Súper, pues para terminar agradecemos a Rafael Romo por la música de este podcast. Pueden buscarlo como Rafa Romo en Instagram y por supuesto agradecemos a Adela por esta conversación y ha sido muy padre platicar contigo y sacar todas estas reflexiones de un tema muy interesante que nos gusta muchísimo. Muchísimo. Yo agradezco a ustedes, agradezco la invitación, gracias, una súper plática. No, gracias a ti, de verdad. Gracias. Pero bueno, nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y pues bueno, les mandamos un gran abrazo desde acá. Cuídense.